Amigos, tengan todos ustedes un buen martes dentro de lo posible. Bienvenidos a Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora del Táchira. Hoy martes de Un Punto Candente en la Economía. Bienvenidos ustedes. ¿Cómo están, Fidel y David? Buen martes. Gracias, Darcy. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fidel, Darcy? Hola, David. Ya dispuestos, efectivamente, amigos, a acompañarles. Y como acostumbramos los martes, un punto candente en la economía. Y acorde con lo que comentábamos ayer en nuestra emisión del lunes, traemos para ustedes hoy con la intención de analizar y profundizar un poco más sobre el tema del incremento del salario mínimo en Venezuela y concretamente, desde el punto de vista comparativo, poder percibir la miseria del salario mínimo en Venezuela. Porque ciertamente, Darcy y David, el monto del salario en comparación con el de otros países, puesto, por supuesto, su valor en dólares y frente a la inflación que vive el país, francamente ese salario no sirve para nada. Exactamente, porque para nadie es un secreto que los decretos presidenciales de ajuste salarial no presentan una solución a la grave crisis que vive el país. Por muchísimos años, vamos a decirlo, por largos años, hemos presenciado con notoria preocupación y con una perpleja y absoluta, muy perplejos, que estos aumentos salariales, con lo que se ha conseguido con ellos es inmediatamente que se incremente el nivel general de todos los precios de los bienes y los servicios. El aumento de los sueldos y salarios se justifica como tal cuando este representa un incremento en el poder adquisitivo de todos los venezolanos, de todos los trabajadores, cuestión que no sucede ante la hiperinflación tan despiadada en la que vivimos hoy en día aquí todos los venezolanos. Este aumento por resolución, también por Gaceta Oficial, de 40.000 bolívares fue anunciado el pasado 26 de abril, ¿no, Fidel y David? Y que lamentablemente 40.000 bolívares, el salario mínimo, más 25.000 bolívares, el salario integral llega a 65.000 bolívares. También por decreto presidencial fue aumentado el salario del empleo juvenil para los trabajadores juveniles, pero no representa nada porque al punto tal que es el salario más bajo de toda América Latina y del mundo. Menos de 6, 7 dólares mensuales. Y el bono para jubilados también lo incrementaron, pero en la misma proporción. Por favor. El bajo nivel de salario es consecuencia directa de la hiperinflación. Tú tienes un ingreso nominal en bolívares y tienes un poder adquisitivo que se denomina en dólares. En el momento en que tú pagas con bolívares, cada vez que hay una devaluación, pues pierde poder adquisitivo la moneda, el poder adquisitivo del salario cada vez es menor. La consecuencia directa es que estamos con el salario más bajo en Latinoamérica. Y el más miserable, de ahí que hemos intitulado el punto candente hoy la temática, la miseria del salario mínimo aquí en Venezuela. Eso es tan cierto, tan determinante. Estaba haciendo aquí un cálculo del sueldo integral, ¿no? O sea, sumando el sueldo mínimo más el cesta ticket de 65.000 bolívares. Si lo ponemos a valor de dólar DICOM, que está por desaparecer, al parecer. No, es que justamente ya desapareció porque ahora la política cambiaria es a través de las mesas de cambio. Con las mesas de cambio, cuyo valor, bueno, el DICOM estaba en 5.200. Si lo calculamos a base de lo que era el DICOM, ese sueldo integral apenas representa 12.5 dólares, Darcy, amigos, 12.5 dólares mensuales. Si lo dividimos entre los 30 días del mes, estamos hablando de 0.416 dólares diarios, ni siquiera medio dólar. Eso está, David, por debajo de los indicadores mínimos de ingreso para el espectro, el nivel de pobreza crítica, según la Organización de Naciones Unidas, que es de
30 dólares mensuales, $1 diario Sí. como mínimo. Efectivamente, sobre todo son indicadores por parte del Banco Mundial, Ajá. porque no se percibe ni $1 diario. Y el hecho de que se perciba menos de $1 diario, ya uno está ubicado dentro de la categoría de pobreza, de pobres extremos, al punto tal que la Pobreza misma Organización de las Naciones Unidas, como tú decías, Fidel, de la alimentación y de la agricultura, la FAO, por sus siglas en inglés, el país presenta uno de los mayores incrementos en los índices de subalimentación en la población. ¿Quién va a comer con menos de 6, 7 dólares que se perciban mensualmente? Dicho por la FAO que premió al presidente Chávez en su momento, hace 7 o 8 años, le dieron el premio mundial por los niveles de alimentación. Bueno, habrá que cuestionar ese informe y por qué la justificación de ese otorgamiento a ese premio, David. Correcto, y David, un nivel de salario tan bajo, ¿en qué nivel de vida pone al venezolano? En un nivel de vida de extrema pobreza, y lo que es peor, corregir el problema del salario no puede hacerse inmediatamente. O sea, para recuperar es decir, una política económica seria tiene que ir a recuperar el salario de los venezolanos. Pero considerando que el salario medio, un nivel promedio en Latinoamérica sea $300. Hay picos en Chile, Uruguay y Paraguay de sobre los 400. Sueldo mínimo. Sueldo Correcto. mínimo. Pero consideran llevar el sueldo a $300 inmediatamente no se puede Es hacer. imposible, claro. Tiene una política de ajuste económico, trataría de llevar este salario a un nivel de $100 inicialmente. Y después poco a poco llevarlo a un nivel de 300. Para tener, digamos, estar dentro del estándar del continente. Sobre todo del promedio. promedio de salarios mínimos de aquí en América Latina. Exactamente. Bien, vamos a cumplir con una pausa comercial y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía. No se aparten, por favor. Bien, amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía. Como ya ustedes saben, hoy martes, en un punto candente de la economía, estamos analizando la miseria del salario mínimo en Venezuela. Y en este segmento vamos a hacer algunas comparaciones desde el punto de vista salarial de cómo están configurados los salarios mínimos del continente. Por supuesto, viendo a Venezuela en ese contexto. No sin antes, por supuesto, recordarles la situación real desde el punto de vista de recursos de nuestro país. Un país que cuenta con las mayores reservas de petróleo del planeta, las mayores reservas de torio y de otros minerales, ¿no? Que tiene una infraestructura industrial importante, paralizada en más del 85% en este momento, que tiene una población con un alto nivel de capacidad y formación técnica reconocido así en el mundo, y sin embargo, en vista de el resultado del manejo político de la economía en las últimas décadas, estamos en la posición que estamos viendo de ser hoy, desde el punto de vista práctico, en términos de creación de riqueza, uno de los países más pobres del continente y el que presenta, y eso es lo que queremos ver ahorita, el salario mínimo más bajo del continente americano y probablemente Del mundo. y probablemente el más bajo del planeta, porque estábamos nosotros aquí discutiendo, Darcy, David, que quizás Bangladesh, allá en el Asia Menor, tiene el sueldo mínimo más bajo, pero estaría por determinarse, ¿no? Sí, por confirmar eso. Por confirmar esa Sí, información. porque estamos muy por debajo de Haití. Haití presenta un salario mínimo de $83 al mes. Cuba, 30 dólares. Los más altos en América Latina los tienes ahí, David. Nos los puede compartir con nuestra audiencia. Uruguay, Paraguay y Chile. Está ¿Qué Costa Rica proporciones también. tienen en dólares? Más de 400, ¿no? 400. Ah, sí, mira, ustedes pueden ver en ahí pantalla. Ahí está. Tenemos, bueno, Uruguay, Costa Rica y Chile que sobrepasan los $400 mensuales.
Asimismo también Ecuador, está 394. ajá, Casi 400. Uruguay, Costa Rica y Chile, tienen entre 458, 436 y 420 dólares respectivamente. Ecuador, Guatemala, Paraguay, Panamá y Bolivia, los cuales su sueldo mínimo se posicionan entre los 300 y 394 dólares. Por otro lado están Argentina, Perú, Brasil, Colombia, Honduras y El Salvador. Su ganancia mensual ronda entre los 203 y 299 dólares, en comparación con República Dominicana, México y Nicaragua, que su salario base no pasa de los 186 dólares. Bueno, y el nuestro, el de 40.000 bolívares, el salario mínimo propio, o sea, no el integral, sin el cestatique, los 40.000 bolívares, entre 5.200, valor último del DICOM, da 7.69 dólares. Al mes. Eso, mensuales. Eso es el 2% del salario mínimo de los países punta que estábamos mencionando, como Chile y Ajá, Uruguay. pero ese es con el dólar DICOM, ahora con el dólar ahora de las sí. mesas de dinero. Ajá. Pero ¿y el dólar paralelo? Con valor paralelo. Menos de 6 dólares. 5 dólares con algo. Entonces, ¿cómo puede un país crecer y desarrollarse con unos niveles económicos de ingresos tan bajos? ¿Cuál es el impacto de un sueldo tan bajo desde el punto de vista de demanda agregada para mover una economía? Simplemente, Es nulo. simplemente no puede. Nulo, por eso, absolutamente nulo. Esa es una de las razones que está paralizando en estas últimas semanas y meses la economía del país a los niveles que estamos viendo. Para corregir el problema del sueldo, del bajo ingreso, tienes que corregir el problema de hiperinflación, que es lo que ocasionó. Eso es fundamental. Una de las consecuencias del estancamiento, del rezago, en realidad la palabra rezago del sueldo, es la hiperinflación. Mientras eso no se corrija, no se podrá subir los niveles de ingreso. Y sin subir los niveles de ingresos, entonces no se activa la demanda de productos porque el consumidor no tiene ingresos suficientes precisamente para cubrir la demanda. Y por eso es que todos nosotros, ustedes que están allá en sus casas, cuando vamos al supermercado o a cualquier parte a comprar algo, decimos, caramba, pero qué caro está. No, es que los precios van en relación real con la economía según inflación, como estamos hablando, hiperinflación. Pero los ingresos nuestros están tan rezagados que no podemos acceder a los productos y nos parecen carísimos. Pero es que es una lógica. ¿Cómo puede haber un aumento salarial donde no hay producción? Y sobre todo llevar un aumento que le pueda garantizar un poder de compra, un nivel de adquisitivo normal a los trabajadores. Es un ciclo. Eso es ilógico. ¿Qué cosa tan compleja? Venezuela necesita una moneda sana, de buen poder adquisitivo, respaldada por un banco central independiente que cumpla sus funciones. Técnico, profesional. Sin esas condiciones no se puede arreglar el Y problema con un salarial. nivel de reservas internacionales bastante considerables. Porque ¿en cuánto está el nivel de reservas? Está por debajo de ¿qué? De 8, de 7 de millardos 8.000 de millones dólares. Cuando se llegaron a más de 42, entre 42, 40 millardos de dólares. ¿Y entonces? Bueno, ahí está, pero detrás de todo eso, para que un conjunto de medidas de este tipo sea exitoso y sea creíble, tenga apoyo internacional, etcétera, tiene que generarse confianza para que estas políticas funcionen, y la confianza deriva también del profesionalismo, de la ética, de lo que pueda mostrar el régimen político que se tenga en el país según el modelo político y el modelo económico que se esté técnicamente manejando. esas son las explicaciones, pero en términos reales, en el término del día a día, en términos de cómo lo padecen las almas humanas aquí de los trabajadores venezolanos, percibir menos de 7 dólares al mes. Cuando los precios hay un nivel de inflación estimado interdiario de 3,5%, que debe ser mucho más, ser mayor, sí. porque los precios se están duplicando en las 2 últimas semanas diariamente. Una de las señales de hiperinflación es que los precios duplican diario, sube varias veces al día. Exactamente. Esa es una de las características de la hiperinflación. Y tenemos más de 19 meses con hiperinflación desde octubre del 2017. Con la destrucción del poder adquisitivo. O sea, Claro, porque la inflación significa eso, efectivamente. destrucción.
destrucción del poder adquisitivo y destrucción del ingreso. Empobrecimiento, en pocas palabras, eso es lo que significa hiperinflación. Y dado que, vamos a cerrar el segmento ahorita con este comentario, dado que no existe, no ha sido diseñado, no ha sido aplicado un conjunto de políticas estructurales que tiendan a corregir el problema. Muchos pensamos que la hiperinflación que estamos viviendo es precisamente política de Estado. Será un tema que habrá que investigar y que seguramente se está estudiando, claro, y se estudiará. Políticas económicas tomadas por el gobierno, totalmente erradas, muy discordantes, que van en contra de lo que es el crecimiento y el desarrollo económico. Pero si es política de Estado, que la pregunta es que si sería intencional. Amigos, tenemos que hacer un corte comercial. Regresamos enseguida con más de Un Mundo de Economía, hoy analizando la miseria del salario mínimo en Venezuela. Ya venimos. Seguimos con más de Un Mundo de Economía, hoy martes de un punto candente. ¿Cuál es nuestro punto de este mediodía? Bueno, la miseria del salario mínimo aquí en Venezuela, lamentablemente. Y es verdad que a pesar de los constantes aumentos salariales vía decreto presidencial, pues el salario se ha venido deteriorando mes a mes durante los 2-3 últimos años y de forma pues cada vez más rápida. Pero ¿cómo entender este fenómeno realmente? Para muchos economistas clásicos, ellos han dicho que se debe a que el Banco Central de Venezuela, por órdenes emitidas del gobierno, ha inyectado cada vez más dinero, liquidez que haya inyectado al sistema, a la economía nacional. Pero, sin embargo, es dentro de esta lógica que plantea la economía clásica, hay un punto muy importante a considerar, que en Venezuela no ha habido tampoco una oferta ociosa para nosotros los venezolanos. Y eso también influye directamente en el aumento de todos los precios y de los bienes y servicios de una manera generalizada. Sí, en palabras concretas, lo que estamos viviendo es simplemente el resultado, bueno, simple no, porque no es simple, es complejo, pero es el resultado de la aplicación de un modelo económico socialista fallido. Sí. Porque esa práctica del socialismo es lo que nos ha conducido a lo que precisamente el diputado Ángel Alvarado de la Asamblea Nacional acertadamente denunciaba en estos días. ¿Cómo? En estos 20 años de práctica de chavismo en el gobierno, los venezolanos pasamos de tener el sueldo mínimo más alto de América Latina, que era para 1998, como tú decías, David, de $500 mensuales, a tener en la actualidad el sueldo mínimo más bajo de América Latina y del mundo, por debajo, términos prácticos, de Haití, de $6 diarios, mensuales. Estamos por debajo de Cuba, que es la otra economía socializada de la región, que tiene $30 al mes. Mensuales del que ingreso es una de economía de subsistencia reconocida. Sí, $30 de subsistencia. Sin embargo, están en pobreza también extrema, porque claro, según el Banco Mundial, el hecho de que uno genere diariamente $1, ya estoy en pobreza extrema. Sí, ese es el límite. De ahí para abajo es caos humanitario, que es lo que estamos viviendo nosotros. Ahora, el problema es cómo recuperar el salario de los venezolanos. Ajá. O sea, ya conocemos el problema. Ahora una solución. La solución es cómo recuperar el salario, el nivel del salario, cómo recuperar el poder adquisitivo. Para ello hay que reactivar la economía, hay que cambiar el modelo económico, hay que hacer cambios políticos. Primeramente, un ajuste macroeconómico que ataque la hiperinflación. Sin eso no se puede hacer nada. Y después ir a recuperar el salario, eso no puede hacerse inmediatamente. Sí, es algo gradual en la medida en que la economía se recupere, que se recuperen niveles de producción, de productividad, de competitividad, de generación de riqueza, que paguen impuestos. Que paguen servicios públicos. Que se paguen los servicios públicos. Porque a través de ese plan de recuperación y de estabilización macroeconómica, pues también se requiere de mucha severidad y de mucho sacrificio por parte de los agentes económicos, que dicho plan también tiene que tener unas medidas compensatorias, algo así como amortiguadoras,
que compensen tales exigencias de ese plan económico a las clases más desposeídas, más desfavorecidas. Pero ¿qué más sacrificios que los que hemos vivido en estos últimos años? Nada más no tener agua y no tener luz, que son servicios básicos de supervivencia, por el amor a Dios. Ni medicinas, ni servicios médicos. Ni dinero, ni gasolina. La economía socializada que mencionaste, Fidel, Ajá. se caracteriza primero porque falla la moneda, después falla el suministro de alimentos y medicinas, y por último viene el colapso de los servicios. En la etapa en la que estamos nosotros. En la etapa en que Eso estamos fue lo que nosotros. pasó en las repúblicas de la extinta ex-Unión URSS. Soviética. Si uno vuelve en el año 91, cuando cae el comunismo en la Unión Soviética, había escasez, mercado negro, largas colas y un comienzo de Y hiperinflación. mucha hambre, no había alimentos. O sea, Y en Europa Oriental, bueno, sí, todos esos países que estaban bajo la égida pues, del comunismo soviético. el comunismo soviético. Nosotros nos parecemos al caso soviético, el caso venezolano se parece al caso soviético, al de Zimbabue y al de Perú, en su momento de peor crisis, Ajá, por allá en los años 80. en los años 80. Esas son las realidades. Ahora, ¿tiene el país la capacidad de salir adelante de toda esta situación y de esta crisis? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, porque es un país, Venezuela es un país con recursos. No nos cansamos de decirlo. Tenemos recursos para producir. Lo que no tenemos es gerencia. Y el nivel del daño hoy en día, que ya es extremadamente profundo, requiere de apoyo internacional, además de que comencemos Porque a hacer las cosas también que tienen hay que una hacer. situación extrema para enfrentar toda esta precariedad y toda esta miserabilidad de la economía, ¿no? Es empezarnos a resignar y aprender a vivir a pérdidas. Pero no podemos llegar a esos extremos, ¿verdad que no, David? Ya para finalizar rápidamente. Mire, tenemos que cambiar el modelo económico, tenemos que desechar completamente el modelo socialista y aplicar un modelo económico liberal. Claro, totalmente Que lo de único que acuerdo. funciona está demostrado. Es la única opción que tenemos aquí. Y en el caso preciso de las características de la economía venezolana, una política de apertura, de inversión nacional e internacional, de captar inversión, y el país está en condiciones para eso. Pero antes, rápidamente. Pero antes es necesario cambiar el modelo económico. Por supuesto que sí, estamos de acuerdo con eso, seguiremos hablando más al respecto. Muchísimas gracias, David, como cada martes, y a todos ustedes, muchísimas gracias, amigos, gracias, Fidel. por su amable atención. Amigos, están cordialmente invitados para que nos acompañen mañana miércoles. Perdón, disculpa. Mañana miércoles, bueno, el resto de la semana en este que es su horario de Mundo de Economía aquí por Televisora Digital. Ya saben, amigos, cada vez más conducirnos con mucha responsabilidad e inteligencia para compartir el protagonismo que tiene la economía. Buen provecho, buena tarde. Sentado.